clase de hoy día. Se me escucha bien, ¿verdad? Así es, doctor. Ok. ¿Listo? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok, jóvenes, entonces empezamos la clase. La clase que nos ha tocado hoy día es emergencias neonatales quirúrgicas. Es un conjunto de patologías, en su mayoría netamente quirúrgicas, pero como son patologías en recién nacidos y los que nos hacemos cargo de los recién nacidos somos los que hacemos neonatología. Entonces debemos de brindarles a ustedes los conocimientos básicos más que todos para que en la práctica diaria, cuando ustedes estén ya trabajando como médicos o haciendo atención primaria, puedan reconocer los principales signos y síntomas tempranos en este tipo de pacientes y hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno, que generalmente va a terminar en una teleconsulta o en el traslado a un centro de mayor complejidad para el manejo final, ¿no es cierto? Entonces, siempre tener presente que cuando se hace atención primaria debemos hacer un tratamiento oportuno lo más pronto posible, no retenerlo al paciente mucho tiempo, ¿no? La idea es coordinar un traslado adecuado para un tratamiento definitivo. Entonces, se los he clasificado, mejor yo no, estamos usando la clasificación de Haller, que está caracterizada por aquellas patologías que presentan dificultad respiratoria aguda o las que dan como resultado los vómitos biliosos, o aquellas que tienen defectos cutáneos apreciables al examen físico, o aquellas que presentan grandes masas tumorales, ¿no? Entonces, es una clasificación sencilla, más que todo para no complicarles la vida y que puedan entenderlo, ¿no? Porque son patologías ya más incluso de especialidad, pero que ustedes deben de tener cierto grado de conocimiento para poder diagnosticarlas y manejarlas. Entonces, hablaremos un poco de aquellas que presentan gran dificultad respiratoria y que dentro de ellas pueden ser aquellas que estén caracterizadas por presentar alteraciones del sistema respiratorio y o circulatorio. Dentro de ellas podemos decir la atresia de Coanas o malformaciones del árbol traqueobronquial, que no las vamos a describir hoy día porque no es el motivo de la clase, pero se las menciono para que sepan, ¿no? Dentro de aquellas alteraciones no dependientes del sistema cardiorrespiratorio está sí la atresia esofágica, que esta puede ser con fístula o sin fístula, y la hernia diafragmática. Las pongo en rojo porque son estas las que vamos a desarrollar en la clase de hoy día, ¿no? Otro tipo de patologías que no son dependientes del sistema cardiorrespiratorio también puede ser la micrognatia, la macroglossia o esas otras que, como las masas que comprimen la laringe o la tráquea, ¿no? Que son ya otro tipo de patologías. Dentro de las patologías que presentan vómitos biliosos, van a comprender generalmente aquellas que corresponden a la obstrucción intestinal. Ya todos sabemos lo que es una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a clasificarla en este grupo, en aquellas como la enfermedad meconial, que es netamente una obstrucción por meconio. Sabemos todos qué es el meconio. El meconio es las heces las primeras heces del recién nacido, ¿no? Que son de color negruzco, son como una brea, y dependiendo de la densidad, en algunos pacientes son tan espesas, tan densas, que producen una especie de tapón
y no permite una adecuado pasaje, ¿no? Y se comportan como una obstrucción intestinal. Asimismo está las aganglionosis o enfermedad de Hirschsprung y las atresias intestinales. Las atresias intestinales pueden ir desde la boca al estómago hasta el ano, ¿no? En la clase de hoy vamos a hablar un poco de todo este tipo de atresias intestinales y entre otro tipo de patologías también que causan obstrucción intestinal estarán pues las bandas o bridas congénitas, que son filamentos que van a causar la obstrucción de las asas intestinales. Se las menciono para que ustedes amplíen un poco más de la información, ¿no? Nosotros vamos a hablar un poco más detalladamente de las atresias intestinales que van desde el estómago hasta el ano. Y dentro de los otros tipos de patologías que vienen secundariamente a defectos cutáneos están los que es el onfalocele, la gastrosquisis, que la vamos a detallar en adelante. De ahí debemos saber que dentro de estas patologías de efectos cutáneos también corresponde el meningocele, el mielomeningocele, el teratoma sacrococcigio y la extrofia vesical. Entonces, mencionándoles todas las patologías que constituyen las emergencias neoquirúrgicas, debemos de tener en cuenta que nosotros somos la parte clínica, ¿no es cierto? Y que estas patologías requieren un manejo multidisciplinario. No es exclusividad del neonatólogo, no es exclusividad del que hace UCI neonatal. Entonces debemos de saber que es un manejo multidisciplinario a cargo del neonatólogo, del cirujano pediatra y del anestesiólogo. Si no trabajamos en coordinación, no trabajamos juntos de la manera adecuada, pues vamos a tener complicaciones, ¿no? No porque yo soy clínico voy a saber más que el otro esto nos vamos a estar dando peloteando al paciente. Debemos de manejar coordinadamente los tres para lograr un mejor resultado en cuanto al tratamiento de estos recién nacidos, que acuérdense, son recién nacidos, ¿no? Que ya dentro de sus primeras horas de vida, un gran número de ellos van a requerir un tratamiento quirúrgico. Imagínense, si a un adulto nos estresa que nos digan que nos van a operar, imagínense un bebé, cuál va a ser su trasfondo en sí, ¿no? Su estrés en sí del recién nacido, de salir de la vida intrauterina que estaba tan cómodo, tan calientito, tan tranquilo, a salir a la vida extrauterina y pasar a un ambiente en donde le van a hacer una intervención quirúrgica, lo van a sedar, lo van a estar poniéndole medicamento, pinchando, etcétera, ¿no? Entonces debemos de tratar de hacer en lo posible un manejo multidisciplinario para el bienestar de ese bebé. Y tener también en cuenta que la fisiología tanto del neonato como del prematuro es muy especial. O sea, no es lo mismo hablar de un paciente neonato que hablar de un paciente pediátrico adolescente o en edad escolar o como hablar de un adulto, ¿no? Tenemos que aplicar acá nuestros conocimientos de fisiología, como cuáles, recordar que el metabolismo de estos pacientitos es mucho mayor, es alto, ¿no? Entonces debemos de brindar, nuestro tratamiento debe de ir dirigido a suplir todos esos requerimientos metabólicos de ese bebé. Asimismo, saber que estos bebés tienen una reducción de la reserva cardíaca y pulmonar. Asimismo, estos bebés no regulan la temperatura, ¿no? O sea, no van a poder mantener una temperatura corporal de por sí solos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que brindarles el calor y el soporte adecuado para que ellos estén confortables, ¿no?
Asimismo, por la misma prematuridad, y que ya les había explicado que al hablar de prematuridad estamos hablando de inmadurez, vamos a tener unos riñoncitos inmaduros que no van a cumplir una adecuada función. Entonces debemos administrar medicamentos según sus requerimientos, ¿no? Para esto ya sabemos que nosotros tenemos una guía básica en cuanto a cómo administrar ciertos medicamentos, cada cuántas horas, en cada cuánto tiempo y sobre todo según el kilo, perdón, según la dosis por kilo de peso. Entonces empezamos hablando sobre lo que viene a ser la primera patología que corresponde a una emergencia neoquirúrgica, que es la atresia esofágica, ¿no? La atresia esofágica se caracteriza básicamente porque presenta una triada muy clásica y es fácil de diagnosticarla, ¿no? O sea, a cualquiera no se les pasa esto, ¿no? ¿Cuál es esa triada? Son pacientes que durante las primeras horas de vida van a presentar cialorrea, dificultad respiratoria de manera aguda y por lo tanto van a tener crisis de cianosis. Entonces, ante un paciente entre las primeras horas de vida, acuérdense que después del nacimiento siempre hay un periodo de adaptación. El periodo de adaptación constituye de 4 a 6 horas que hemos hablado. Entonces, en este periodo de adaptación, que es observación, se suele presentar esta triada clásica y es en donde vamos a hacer el diagnóstico, la evaluación posterior y verificaremos la permeabilización de esa vía, ¿no? ¿Cómo hacemos la permeabilización o la verificación si está permeable o no está permeable? Pues introduciremos una sonda número 14 o 16, aproximadamente 9 a 13 centímetros, y ver si pasa. Si es que no logra haber un pasaje adecuado, significaría que estamos ante una probable atresia esofágica. Posteriormente, si estamos sospechando debido a que no hay un adecuado pasaje de la sonda, solicitaremos de manera inmediata una radiografía tóraco-abdominal. Inicialmente, una radiografía tóraco-abdominal simple para ver hasta dónde llegó la sondita y posteriormente podemos usar una sustancia de contraste inclusive, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de esta patología? Es generalmente de 1 por cada 4.000 nacidos vivos. Un 25% de estos pacientes se asocia esta patología a otras patologías congénitas, como las cardiopatías congénitas, dentro de ellas la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, u otras patologías aún más complejas, como lo que es la tetralogía de Fallot. Y más aún está asociado en gran porcentaje a la prematuridad, ¿no? Un 30% de los prematuros tienden a presentar esta patología y hay una gran asociación a lo que es la asociación Bartter. Entonces, esquemáticamente, cómo es la fístula traqueoesofágica o la atresia esofágica con o sin fístula, ¿no? Existe una clasificación, que es la clasificación de Gross, donde dentro de todas las formas de presentación, la de tipo C es la más frecuente, ¿no? Existe bibliografía que habla de un 90%, otros de un 80%, pero todas concluyen en que la forma de presentación es la de tipo C, la de más frecuente. ¿Cuál es la forma de presentación, la de tipo C? Vemos acá la de tipo A, es donde vemos el muñón proximal y el muñón distal, están cercanos, ¿no? Pero ninguna de estas tiene comunicación con el árbol bronquial. La de tipo B, según la clasificación de Gross, es aquella en donde el muñón proximal tiene comunicación o fístula o está fistulizada hacia el árbol bronquial, a diferencia del muñón distal en donde no hay una comunicación con el árbol bronquial. Dentro de la de tipo C, vemos que el muñón proximal no tiene comunicación con el árbol bronquial, pero el muñón distal es el que tiene la comunicación con el árbol bronquial. La de tipo, o la de forma de presentación, la de tipo D, vemos que hay una doble fístula, ¿no? Ambos muñones tienen comunicación con el árbol bronquial. Y la de tipo E, vemos que no existe atresia, pero hay un pasaje adecuado, pero hay comunicación
o está fistulizado hacia el árbol bronquial. Entonces, esta es la clasificación de Gross de las formas de presentación de la atresia esofágica con o sin fístula, dentro de las cuales vemos que la mayor frecuencia de presentación de aquellos pacientes que tienen atresia esofágica es la de tipo C. Igual, este es otro esquema donde dice lo mismo que les he mencionado anteriormente. Y esta es una vista lateral de cómo es anatómicamente, ¿no? Sabemos que el árbol bronquial está por delante y por la parte posterior viene lo que es el esófago, la vía digestiva. Entonces vemos ahí la atresia, no hay comunicación en este sentido, ni fístula tampoco. Dijimos que era la de tipo, ¿qué tipo dijimos? La de tipo A, ¿verdad? Acá vemos donde hay pasaje, pero está fistulizado al sistema respiratorio. Igual en la siguiente, el muñón proximal está fistulizado y el muñón distal está cerrado. Es más que todo esquemático para que sepan diferenciar las formas de presentación de la atresia esofágica y la fístula. Entonces, habíamos dicho que ante la presentación clínica de la triada que ya les mencioné, lo primero que hacemos es introducir una sonda para ver si hay un pasaje adecuado o no hay un pasaje adecuado, ¿no? Y posteriormente corroboramos lo que estamos sospechando con un estudio de imágenes. ¿Qué estudio de imágenes? Una radiografía tóraco-abdominal, en la que primero visualizamos hasta dónde llegó la sonda. Si ustedes se fijan muy bien en la imagen inicial, vemos que la sonda tiene un tope, ¿no? Llega hasta este nivel. Entonces, por lo tanto, no podemos forzar más. Cuando nosotros introducimos la sonda, introducimos suavemente y sentimos un tope. No forzamos por si acaso, ¿no? Entonces, posteriormente, si deseo corroborar eso, pues puedo usar una sustancia de contraste y administrarla, ¿no? Pero tiene que ser una sustancia hidrosoluble que no me vaya a causar complicaciones, porque si este paciente tiene fístula, se va a ir al árbol bronquial y me va a producir complicaciones. Entonces, tendría que usar una sustancia de contraste adecuada y me va a visualizar el muñón proximal, ¿no? O sea, hasta donde llega la sondita y donde se junta esa sustancia de contraste. Entonces, así, con este estudio de imagen ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo hacemos nosotros y posteriormente tendremos que hacer nuestro manejo, nuestro tratamiento para ese paciente. Inicialmente tendremos que prepararlo para el tratamiento quirúrgico y nosotros tendremos que determinar ciertas medidas, ¿no? Dentro de ellas será la protección pulmonar, puesto que si es que es un paciente que tiene fístula, pues lo primero que vamos a causar, si es que no lo tratamos adecuadamente, será neumonía aspirativa. Entonces no queremos que, además de la atresia o del problema congénito, tenga un problema respiratorio adicional. Entonces tendremos que proteger esos pulmoncitos, ¿no? De manera inmediata. ¿Y cómo los protegemos? Indicando inmediatamente el NPO, ¿no? O sea, nada por vía oral. Tendremos que darle todos sus requerimientos proteicos, calóricos, por vía parenteral, ¿no es cierto? Instalaremos un acceso venoso, de preferencia una vía central, para darle todos sus requerimientos proteicos, calóricos. Posicionaremos al bebé de manera adecuada, siempre con la cabeza elevada para prevenir un proceso de aspiración. Acuérdense que las glándulas salivales van a estar constantemente produciendo saliva y el bebé va a estar deglutiendo, ¿no? Entonces el bebé tendrá que, además de estar en una posición adecuada, tendremos que colocarle un sistema de aspiración permanente, que es un sistema que lo que va a hacer es estar succionando constantemente la secreción de la vía oral o del saco esofágico en este caso, ¿no? Para prevenir que
el bebé se aspire. Y en caso de que ya haya pasado pues lo que no queremos, ¿no? Que se haya contaminado ese pulmoncito, pues tendremos que hacer un tratamiento oportuno de esa neumonía aspirativa, ¿no? Con antibióticos y soporte ventilatorio según corresponda. El manejo, como ya les había mencionado, es netamente quirúrgico. ¿Qué es lo que va a hacer el cirujano? Dependiendo de lo que encuentre, porque va a hacer una exploración primero y según lo que encuentre hará una fistulestomía más anastomosis terminal. ¿Qué quiere decir? ¿No? O sea, si encuentra una fístula, la va a cerrar la fístula y hará anastomosis de ambos muñones y los juntará para permeabilizar ese esófago, ¿no? En caso no sea así, puede terminar este caso en fistulostomía de todas maneras, más esofagostomía o gastrostomía. Como les digo, eso ya es netamente quirúrgico y va a depender en sí del tipo de atresia más fístula que encontremos en el paciente, ¿no? No todos los pacientes terminan en una corrección, en una cura quirúrgica primaria, ¿no? Porque muchas veces, a veces los muñones, a veces no tienen fístula, pero están muy alejados y no los puede traccionar y anastomosar a la primera, pues tendrá que hacerlo en 2 o en 3 procesos quirúrgicos. ¿Qué consideraciones anestésicas desde el punto de vista de anestesio debemos de tener en este tipo de pacientes? Es que el paciente debe estar adecuadamente intubado y no debemos brindar soporte de ventilación a presión positiva. Y debemos hacer un manejo adecuado de lo que es la pseudoanalgesia. No porque sea un recién nacido y no me dice me duele, no voy a darle un soporte adecuado, ¿no? Es un paciente en el que debemos de dar un soporte adecuado a lo que es la pseudoanalgesia, ¿no? Y siempre debemos de, en este caso, el anestesiólogo, sugerirle, ¿no? Lo de la ventilación a presión positiva. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes durante la cirugía? Es que como va a haber un abordaje torácico, puede haber alteraciones de la ventilación por compresión mecánica de ese pulmoncito. Asimismo, puede haber obstrucción del tubo por sangre y de las secreciones, y eso va a impedir un adecuado soporte ventilatorio. Durante el postoperatorio puede colapsar la vía aérea por obstrucción traqueal, más aún si son pacientes con antecedente de prematuridad y que puedan presentar traqueomalacia o defectos postquirúrgicos de la pared. Igual, como les decía hace un rato, no debemos usar ventilación a presión positiva y menos aún si es que queremos usar máscara facial, ¿no? El paciente debe estar intubado y debemos darle un soporte ventilatorio adecuado. Ojo, no usar nunca mascarilla facial. Entonces, dentro de lo que se refiere a este esquema, es más que todo lo que hace el cirujano en el acto operatorio, ¿no? Localizar el muñón proximal o distal, localizar la fístula, procederá a ligarla, seccionarla, separar el defecto, cerrar la comunicación hacia la vía respiratoria y el muñón distal, si es que lo puede anastomosar al muñón próxima, lo hará. Si no, lo hará en un segundo acto operatorio, cerrándolo de la manera adecuada. Como les decía, la importancia de los detalles anestésicos es una adecuada intubación, dar un soporte ventilatorio adecuado, prevenir la distensión esofágica y tener una comunicación constante y permanente con el cirujano, ¿no? No es que uno hace una cosa por su lado y el otro hace otra cosa por su lado, ¿no? Todos manejamos y debemos hacer un manejo multidisciplinario y en coordinación entre las 3 especialidades. Los cirujanos ya sabemos que son manuales, tienen habilidades para hacer este tipo de actos. El anestesiólogo tendrá dentro de su campo brindar la pseudoanalgesia y para hacer el manejo bebé. Y nosotros nos encargaremos de lo que es el soporte hemodinámico y todo el confort para el postoperatorio de ese recién nacido. La sobrevida en este tipo de patologías alcanza hasta el 100% siempre y cuando
haya un adecuado diagnóstico, ¿no? Sobre todo porque esta patología no tiene mucha relación con otro tipo de malformaciones, ¿no? Y por lo general, como el defecto en sí no es mayormente ventilatorio, más que del tracto digestivo, estos pacientes no son dependientes de soporte ventilatorio invasivo, ¿no? Solamente estarán en soporte ventilatorio invasivo 2 días o 3 días máximo y luego salen y luego tienen muy buena evolución. Entonces, eso en cuanto a la atresia esofágica con fístula o sin fístula. Vamos a hablar un poco de lo que es la hernia diafragmática congénita, que es otra de las patologías que habíamos mencionado que vamos a hablar. Dentro de la definición, debemos de saber que es la herniación del contenido intraabdominal a la cavidad torácica a través de un defecto diafragmático congénito. Está clarísimo, ¿verdad? Es la ubicación anómala de los intestinos dentro de la cavidad torácica, que no es lo normal, y esto ocurre debido a un defecto en el diafragma mismo de ese bebé. Entonces, debido a esto, estos pacientes van a hacer por lo general hipertensión pulmonar que puede ser reversible, pero hay un detalle mucho más severo que es la hipoplasia pulmonar y que esta va a ser irreversible. ¿Y por qué existe hipoplasia pulmonar? Acuérdense que estos intestinos que van a estar desplazados en la ubicación de ese pulmoncito donde debe estar el pulmón, va a comprimirlos, ocasionando hipertensión pulmonar y va a ocasionar un desarrollo anormal de esos pulmoncitos, ¿no? O sea, esos pulmoncitos no se van a desarrollar de manera adecuada. Por lo tanto, a eso se refiere con la hipoplasia pulmonar irreversible, ¿no? Esta patología debe ser diagnosticada de manera prenatal, o sea, por eso es que insistimos siempre en los controles prenatales en las mamás, ¿no? No solamente debe ser una obligación, debe ser normado en los controles prenatales y las ecografías obstétricas para ver cuál es el bienestar de ese recién nacido y ver si trae o no trae de repente algún problema congénito y estar preparados nosotros al momento de la atención inmediata. Entonces, el diagnóstico debe de ser prenatal. Claro que hemos tenido ocasiones en las que existe población, mamás, donde no le dan la importancia a los controles prenatales y nunca se hacen controles prenatales o quizás por medios económicos no se hacen una ecografía obstétrica y se aparecen de frente en el momento del parto y lo que nos entregan en ese momento es un paciente con hernia diafragmática, ¿no? Donde nos complican a nosotros porque ya altera el manejo o nos complica en la evolución de ese paciente. ¿Y qué es lo que vamos a ver mediante un estudio de ecografía prenatal en el bebé? Es sencillo. Vamos a ver que el estómago del recién nacido va a estar en el tórax, va a haber ausencia de la burbuja gástrica en el abdomen, va a haber desviación mediastinal, las asas intestinales van a estar llenas de líquido a nivel del corazón y por lo general estos pacientes o estas gestantes van a tener el antecedente que van a tener polidramnios, ¿no? Entonces, ya sabemos que ante toda gestante con polidramnios ya viene con algún problema congénito y debemos estar presentes y poner atención en ello. A su vez puede confundirse con otro tipo de anomalías pulmonares como los quites broncogénicos o algún otro tipo de patologías. ¿Cuál es la incidencia de esta patología? Por lo general es 1 de cada 2.500 a 1 de cada 3.000 recién nacidos vivos. El defecto en el diafragma, en la pared del diafragma, por lo general es posterolateral en 75% de frecuencia. El defecto anterolateral o llamada también hernia de Morgani es la que le sigue y el diagnóstico, como les decía, debe ser antenatal, ¿no es cierto? Entonces, ante la sospecha de este tipo de pacientes, lo primero que hacemos nosotros es ver la clínica de manera inmediata, ¿no? ¿Cuál es la clínica que van a presentar este tipo de pacientes?
es dificultad respiratoria. ¿Y por qué hacen dificultad respiratoria? Precisamente por lo que les había mencionado al inicio, hace un rato, ¿no? Como son pacientes que en la cavidad torácica van a estar los intestinos, esos intestinos van a comprimir ese pulmoncito me va a hacer hipertensión pulmonar y va a haber hipoplasia pulmonar, entonces obvio que va a haber dificultad respiratoria. Y esta dificultad respiratoria es inmediata, el bebé nace e inmediatamente empiezan a hacer dificultad respiratoria que va a progresar según pasen las horas, ¿no? Empezará como leve, moderado, tiene una evolución rápida por si acaso, ¿eh? ¿Cuál es la otra característica clínica de este tipo de pacientes? Es que van a presentar un abdomen escafoide. Todos sabemos que es un abdomen escafoide, ¿no? Es un abdomen excavado. ¿Y por qué va a estar excavado? Porque no va a haber no va a haber intestinos en el abdomen. Todos los intestinos van a estar en el tórax. Asimismo, otra característica es que el tórax va a estar asimétrico. No va a ser un tórax como suele ser un recién nacido normal, ¿no? Va a estar abombado, más hacia el lado, hacia un lado, ¿no? Porque recuerden que probablemente un lado va a estar funcionando y ese va a estar tratando de suplir la función del otro pulmoncito que no funciona o que está afectado. Asimismo, al examen físico, los ruidos respiratorios pueden no escucharse en el lado afectado. Va a haber desviación del mediastino, ¿no? Entonces, y tener en cuenta que esta es una emergencia más médica por la fisiología en sí, ¿no? Recuerden que va a haber una compresión de esos pulmoncitos que no van a tener una adecuada función fisiológica. Y sin pulmones no podemos vivir, sin pulmones no podemos respirar, mejor dicho, mantener una perfusión adecuada, ¿no? Por lo tanto, debemos de considerarla una emergencia más médica y fisiológica que quirúrgica en este caso, ¿no? Pero por ello también es una patología de manejo multidisciplinario, ¿no? Tanto por la parte clínica como por la parte quirúrgica. Entonces, vemos en este pacientito que está todo pechugón, ¿no? Porque les había mencionado que el tórax va a estar abombado, y si vemos el abdomen, está excavadito, ¿no? Por lo general, los bebés, ¿qué es lo que tiene más? Es pancita, a diferencia del tórax, ¿no? Entonces, vemos en este caso que el tórax está asimétrico, distendido. ¿Y por qué a veces ocurre esto? Porque al momento de nacer el bebé, da su primer llanto y traga aire, ¿no? Y el tórax se va a expandir. ¿Debido a qué? De que ese aire que ha tragado se va a ir hacia los intestinos. ¿Y dónde están los intestinos? Están en el tórax. Entonces van a inflar más todavía. Y al inflarse más, van a comprimir más todavía el lado del pulmoncito que está funcionando. Va a causar más distrés respiratorio todavía, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es el manejo inicial de estos bebés no es prevenir que este bebé dé su primer bocanada de aire, ¿no? Por lo general, lo que hacemos es, como ya sabemos, y ya les había dicho, el diagnóstico debe ser prenatal. Entonces, al momento de hacer la cesárea a este bebé, el bebé saca la cabeza y apenas saca la cabeza ya lo estamos intubando para prevenir que el bebé dé su primer llanto o su bocanada y trague aire, y así evitamos que haya insuflación de esas heces intestinales y mayor compresión de los intestinos, ¿no? Entonces lo intubamos y le damos soporte ventilatorio adecuado para prevenir mayores complicaciones. Asimismo, tener presente que los ruidos respiratorios pueden escucharse en el lado afectado, pero los ruidos respiratorios pueden transmitirse al lado contralateral. Nosotros o ustedes ya han llevado semiología, ya saben cómo se ausculta. En el recién nacido debemos auscultar tanto en la pared anterior, lateral y en la pared posterior, ¿no? Identificar muy bien qué tipo de ruidos respiratorios estamos escuchando, dónde los localizamos y describirlos en la historia clínica. Entonces, ante la sospecha clínica, ¿qué es lo que procede? Confirmar lo que estamos sospechando con imágenes diagnósticas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, al igual cuando habíamos hablado de la
Señora María, estoy en clase, le llamo después. Eh, bueno, estábamos diciendo que debemos de solicitar una radiografía de manera inmediata, puesto que constituye una emergencia, ¿no es cierto? Entonces, y no se trata de solicitar y esperar a que el radiólogo suba, ¿no? Es una emergencia, debemos estar insistiendo en que se tome de manera rápida y lo antes posible. Y una vez que nos llega la radiografía, corroborar lo que estábamos pensando, ¿no? Y visualizar y describir qué cosa vemos en la radiografía, ¿no? Entonces, ya todos sabemos leer radiografías a estas alturas de la universidad en la que están, ¿no? Entonces, todos llevan su curso de radiología o han llevado o están llevando prácticas y deben de practicar cómo leer radiografías. Entonces, visualizar claramente la radiografía, el tipo de radiografía, calificar la radiografía y posteriormente procederemos a leer, ¿no? Entonces, vemos en esta radiografía que la cavidad abdominal existe un silencio, ¿no? No hay asas intestinales, todas las asas intestinales están en el hemitórax izquierdo, ¿no es cierto? Entonces se visualiza claramente las asas intestinales en el hemitórax izquierdo. ¿Qué más vemos? Un mediastino desplazado. Vemos la cavidad, la silueta cardíaca desplazada y el pulmón ahí sobreviviendo, ¿no? Que es el único rezago que está dándole un soporte a ese bebé. Entonces, por lo tanto, habíamos dicho que debido a esta compresión va a haber hipertensión pulmonar, ha habido una hipoplasia pulmonar porque no ha podido desarrollar esos pulmoncitos de manera adecuada. Entonces, nuestro manejo será a brindar un soporte ventilatorio adecuado a ese bebé, ¿no? Muy aparte de la cura quirúrgica que también necesita el bebé. Entonces, otro paciente con hernia diafragmática igual, donde vemos las asas intestinales, vemos un vacío en la cavidad abdominal, hay un silencio ahí, ¿no? A diferencia de acá, donde sí se ve asas intestinales, un pulmoncito hiperventilado, igual, más radiografías de hernia diafragmática, donde vemos la silueta cardíaca desplazada, asas intestinales en el hemitórax izquierdo, y como les decía, esta es la más frecuente, ¿no? Y vemos que este paciente ya está intubado, por si acaso, ¿no? Entonces dijimos que el diagnóstico es prenatal. Entonces, al momento de nacer, apenas saca la cabeza al bebé, lo intubamos para evitar que ese bebé llore. Al evitar que el bebé llore o de su primera bocanada, ¿qué es lo que evitamos? Que entre aire a la cavidad gástrica y a los intestinos, porque si entra aire, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a comprimir más este pulmoncito, ¿no? Que es lo que no queremos. Entonces, por eso es que lo intubamos inmediatamente para prevenir la primera bocanada y le damos su soporte ventilatorio de esa manera adecuada. Igual son más imágenes de hernia diafragmática, ¿no? Y si queremos más detalles, vemos que es un paciente que ya está, pues, desde el punto de vista con todos sus catéteres de vía central, intubado, etc. Pues es una imagen, un corte transversal, ya todos lo conocen, esta es la hernia, la pared, la pared diafragmática, y vemos los defectos, ¿no? De las hernias. Dijimos cuál es la más frecuente, derecha, izquierda, la izquierda, ¿no es cierto? Igual, eso es más esquemático nada más, como es lo normal, como es el defecto, y a través de ese defecto suben las estructuras intestinales hacia el hemitórax izquierdo. Esas estructuras comprimen el hemitórax, impiden un desarrollo adecuado de ese pulmoncito y me va a ocasionar hipoplasia pulmonar. Al haber hipoplasia pulmonar no va a haber una adecuada perfusión. Lo que les decía, ¿no? La hipoplasia pulmonar, va a haber hipertensión pulmonar
va a haber probablemente otro tipo de malformaciones como cardiopatías congénitas o está muy relacionado también a otro tipo de cromosomopatías. Y estos pacientes tienen una mortalidad, si es que no se hace un manejo adecuado, si es que no se hace un diagnóstico prenatal, la mortalidad aumenta. Pero si nosotros hacemos un diagnóstico prenatal, hacemos un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, el tratamiento, o perdón, la mortalidad va a disminuir considerablemente. La hipoplasia pulmonar me va a llevar a la hiperplasia muscular de los vasos pulmonares, ocasionándome hipertensión pulmonar, y esto a su vez un shunt de derecha a izquierda, ¿no? Que es lo que en realidad va a impedir la adecuada, o mejor dicho, es lo que me va a llevar a la mala evolución de ese tipo de pacientes en este tipo de patologías. La presentación clínica, ya se había mencionado, es dificultad respiratoria de instalación rápida. Generalmente es en las primeras horas de vida, es de manera rápida, y la evolución va desde leve a severa en poco tiempo. Hay una tríada clásica que es la de cianosis, disnea, y aparentemente hay dextrocardia, ¿no? Pero es una dextrocardia porque está desplazado, no es una dextrocardia permanente en sí, ¿no? Hay un abdomen excavado, los ríos se encuentran en el tórax, ya se ha mencionado, y existen factores de mal pronóstico, dentro de ellos la prematuridad y que el peso de ese recién nacido sea menor a 1000 gramos, ¿no? O sea, es un extremo bajo peso al nacer. Y como nosotros somos clínicos netamente, pues tendremos que preparar a ese paciente para hacerle una cura quirúrgica, ¿no? Dijimos, debemos de intubarlo, no debemos dar oxígeno con mascarilla a presión positiva, al igual que la anterior patología, porque lo que queremos es evitar que pase oxígeno a la cámara gástrica y de allí a los intestinos, porque si pasa oxígeno se van a insuflar esos intestinos y me van a comprimir más el pulmoncito, ¿no? Posteriormente instalaremos una sonda orogástrica para tratar en sí de descomprimir el mínimo de aire que haya en esos intestinos. Procederemos a intubar inmediatamente apenas nazca ese bebé y estos pacientes deben de ingresar de manera inmediata a una UCI neonatal con el traslado adecuado correspondiente y prepararlo para el acto quirúrgico. ¿Cuáles son las metas en cuanto al tratamiento de la hernia diafragmática? Será la corrección de los trastornos de oxigenación. Acuérdense que hemos dicho que va a haber distrés respiratorio, hipertensión pulmonar y hay hipoplasia pulmonar, pues tendremos que corregir todo este tipo de trastornos, ¿no? Haremos un control ácido básico, tendremos que pedir gases arteriales de manera seriada para corregir este tipo de trastornos. Idealmente debemos de lograr vasodilatación pulmonar para disminuir esa hipertensión pulmonar que habíamos mencionado. Debemos disminuir el shunt de derecha a izquierda y brindar un soporte hemodinámico adecuado, ¿no? En base a sus requerimientos hídricos que ya todos deben de saber. La intubación orotraqueal es básico y les repito, el bebé saca la cabeza apenas de la barriguita de la mamá e inmediatamente, antes que lo saque de la barriga, ya lo estamos intubando para prevenir esa bocanada de aire del bebé y que pueda tragar aire, ¿no? Son candidatos este tipo de pacientes o este tipo de patologías a un soporte ventilatorio mucho más específico, ¿no? Dentro de ellos la ventilación mecánica de alta frecuencia. Todos sabemos que la frecuencia cardíaca de un recién nacido fluctúa entre 40 a 60 por minuto. Entonces, este tipo de patologías requieren soporte ventilatorio, sobre todo después de la etapa operatoria. Entonces, lo ideal es ventilación mecánica de alta frecuencia, en donde la frecuencia respiratoria que se les programa a estos bebés es de mayor a 150. Debemos evitar, como les había dicho, la ventilación o el soporte ventilatorio usando mascarillas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y dentro de las consideraciones anestésicos,
es más que todo la pseudoanalgesia que requiere este bebé, ¿no es cierto? ¿No? Eso es ya parte de la especialidad de anestesia. Son pacientes que van a requerir concentraciones de oxígeno alto porque de por sí no hay una adecuada perfusión, no hay un sistema respiratorio maduro o adecuado para que me lleve o me haga una perfusión adecuada. Por lo tanto, van a requerir concentraciones de CO2 altas durante el soporte ventilatorio. La anestesia inhalada debe ser en concentraciones bajas según el estado hemodinámico del paciente. Como les decía, estos tipos de pacientes deben o requieren una pseudoanestesia adecuada. No nos olvidemos del manejo del dolor en los recién nacidos. Es muy importante el manejo del dolor. No porque el bebé no me diga me duele o me manifieste signos de dolor, porque sí manifiestan signos de dolor los bebitos, debemos de dar por alto estas cosas, ¿no? Debemos tratar el dolor en este tipo de pacientitos, ¿no? Y también a su vez hacer una adecuada relajación muscular para que cuando el cirujano haga la corrección quirúrgica no tengamos problemas de alguna complicación postoperatoria durante las primeras horas de recuperación del bebé. Bueno, eso en cuanto a la hernia diafragmática. Ahora pasamos a lo que es defectos de la pared abdominal. Dentro de estas vamos a hablar lo que es gastrosquisis y onfalocele. Gastrosquisis, igual que en las anteriores patologías, el diagnóstico debe ser prenatal. Chicos, no se olviden de esa parte, por favor, siempre cuando hagan atención primaria, solicitar a las gestantes sus estudios ecográficos o de imágenes para ver si ese bebé está viniendo bien o tiene algún problema, ¿no? Para que en el momento de la atención no nos encontremos sorpresas. En cuanto a la incidencia, se presenta generalmente en 1 de cada 15.000 recién nacidos vivos y tiene una baja incidencia en lo que se refiere a relación a otro tipo de anomalías. Esquemáticamente vemos cómo es una gastrosquisis y cómo es un onfalocele. En cuanto a epidemiología, se describió la asociación y exposición in útero a ciertos medicamentos, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Generalmente estas patologías se presentan en aquellas mamás que durante el periodo de gestación a veces no sabían que estaban embarazadas y tuvieron algún resfrío o alguna molestia y consumieron algunos medicamentos, ¿no? Dentro de ellos aspirina o pseudoefedrina, y está muy relacionado el consumo de estos medicamentos con las patologías de que estamos hablando. La incidencia del onfalocele es 1 de cada 5.000 a 1 de cada 7.000 recién nacidos vivos. Y como les decía, el diagnóstico debe ser intraútero. En cuanto al onfalocele, el defecto ocurre hacia la semana 7 durante la organización de los miotomas abdominales. El intestino medio protruye a través del saco umbilical y persiste secuestrado. Mientras que en las gastrosquisis, el evento isquémico va a ocurrir durante la embriogénesis. Va a haber un inadecuado desarrollo del mesodermo, va a haber crecimiento displásico de la pared abdominal, y por lo tanto va a haber un crecimiento del intestino, aumento de la presión abdominal y con una consecuente protrusión de todas las vísceras intestinales hacia afuera. Entonces, estos defectos de la pared abdominal, por lo general, el 50-70% de este tipo de pacientes con onfalocele cursan con otro tipo de anomalías. El 20-30% por lo general presenta algún tipo de patologías asociadas generalmente a aquellas que tienen fondo genético, ¿no? Cromosómico. ¿Cuáles? Dentro de ellas generalmente la trisomía 13, la 15, 18 o la 21. O aquellas patologías muy relacionadas al síndrome de la línea media. ¿Cuál va a ser la diferencia principal entre estas dos patologías? Vemos en este cuadrito
el onfalocele y lo que es la gastrosquisis, ¿no? La incidencia, vemos que el onfalocele es 1 de cada 6.000 aproximadamente, mientras que la gastrosquisis es 1 por cada 15.000 recién nacidos vivos. ¿Cuál es más frecuente? El onfalocele. En cuanto a la gestación, o a las semanas de gestación, a la edad gestacional, mejor dicho, el onfalocele está muy relacionado o es más frecuente en los pacientes prematuros, mientras que la gastrosquisis está mucho más relacionado a los recién nacidos a término. Y en cuanto al revestimiento peritoneal, vemos que en el onfalocele está presente, ¿no? En el onfalocele sí hay un revestimiento peritoneal, mientras que en la gastrosquisis está ausente, no hay ese revestimiento peritoneal. La incidencia del onfalocele sabemos que es mucho más alta, a diferencia de la gastrosquisis, que es mucho más baja, ¿no? Pero yo les comento, en este hospital últimamente tenemos 2 por año de gastrosquisis, por si acaso. O sea, no es tan alejado que digamos, ¿no? Sería bueno con el tiempo hacer un estudio para ver nuestra incidencia local más que todo. Y sabemos que esta es una patología netamente quirúrgica, ¿no? Pero nosotros como clínicos debemos de, al igual que las anteriores patologías, preparar al paciente para el acto quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo preparamos? Dándole un soporte adecuado según sus requerimientos hídricos. Ya todos deben de saber cuáles son los requerimientos hídricos para cada paciente. Debemos de calcular las pérdidas insensibles y reemplazar o agregar a sus requerimientos hídricos según la patología de cada paciente. Asimismo, debemos de hacer una prevención y control de infecciones sobreagregadas, ¿no? ¿A qué se refiere? Debemos de manejar o utilizar protocolos adecuados de asepsia y en caso de que tengamos algún factor de riesgo, pues administraremos el soporte que corresponda. Me refiero a si es que requiere antibióticos o no requiere antibióticos, ¿no? Y de acuerdo a qué germen estoy pensando, tendré que administrar los antibióticos. Asimismo, tengo que hacer una protección de esas estructuras abdominales, ¿no? Son estructuras que están fuera de la cavidad abdominal, por lo tanto tendré que protegerlos de que se vayan a lesionar. ¿Y cómo los protegemos? En el caso del onfalocele, pues tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo al momento de ligar el cordón umbilical. Tengo que tener una meticulosidad en ese sentido, ¿no? No vaya a ser que por accidente vaya a ligar parte del saco del onfalocele y romperlo el saco, ¿no? Asimismo, no vaya a ser que al poner el clamp me vaya a ligar ahí parte del intestino también, ¿no? Entonces debo diferenciar muy bien el cordón umbilical del saco del onfalocele. Posteriormente debo de cubrir el saco con una bolsa de plasma. Si es que no tuviéramos a la mano ese saco de bolsas de plasma o de transfusión, cubrir con un apósito de gasa húmedo con suelo fisiológico y cubrirlo totalmente para prevenir que se lesione esas estructuras. Posteriormente administraré o colocaré una sonda orogástrica y también debo de evitar la hipotermia. Acuérdense que estos pacientes tienden a perder calor por radiación, va a perder calor, va a perder líquido, se va a evaporar gran parte de su contenido corporal de agua, ¿no es cierto? Entonces, y no pueden hacer hipotermia. Entonces, deberé colocarlo en un ambiente con calor local y cubrirlo, protegerlo a ese bebé para prevenir la hipotermia. En cuanto a la gastrosquisis, igual, asegurarme que el defecto es lateral al cordón. Al momento de ligar el cordón, tendré que tener mucho cuidado. También, del mismo modo, tengo que evitar la hipotermia porque son estructuras que van a estar fuera de la cavidad abdominal, van a perder mucho calor por irradiación de esas estructuras, van a evaporar bastante agua, por lo tanto van a tener pérdidas también de líquidos y debo de considerar todas esas pérdidas insensibles también dentro de mis requerimientos hídricos. Y posteriormente también debo de cubrir
esas asas intestinales con una bolsa de plasma. Pero si no tengo la bolsa de plasma a la mano, pues agarro un apósito estéril de gasa, la humedezco con suero fisiológico y lo protejo todo de manera adecuada para prevenir dañar esas estructuras, ¿no? Porque se puede secar, se puede necrosar y ahí es una complicación adicional ya de por sí de lo que tiene ese bebé. Asimismo, colocaré una sonda orogástrica y lo llevo a la unidad neonatal. Estos pacientes requieren un manejo netamente quirúrgico, jóvenes. Por lo tanto, el manejo quirúrgico es colocar las asas intestinales dentro de una bolsa de Bogotá, que viene a ser esta, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el cirujano es colocar las asas intestinales dentro de esta bolsa y la fija a la pared abdominal que está abierta, ¿no? Se hace secuencialmente, no se hace en un solo acto operatorio, porque trae muchas complicaciones hacerle un acto operatorio. Entonces, las asas intestinales que están en esa bolsa de Bogotá se van a reacomodar en la cavidad abdominal solitas. No, nosotros no manipulamos, no forzamos absolutamente nada, y con el pasar de los días, las asas intestinales se acomodan de manera espontánea, solas en la cavidad abdominal. Entonces, una vez que ya las asas intestinales se han acomodado, lo que se procede es posteriormente hacer un cierre de la pared abdominal, ¿no? Muchas veces se hace en 2 o en 3 actos operatorios, ¿no? Por lo general, hemos tenido experiencia en nuestro hospital que lo estamos haciendo en 2 actos operatorios, ¿no? Están 2, 3 días así en la bolsa de Bogotá, las asas intestinales se desinflaman solitas, se descomprimen, se reacomodan en la cavidad abdominal y posteriormente procedemos a cerrarlo en el segundo acto operatorio, ¿no? Entonces, y eso es secuencialmente, pues, ¿no? Entonces, parte de la chamba nuestra como clínicos, pues será mantener el soporte hídrico en estos pacientes, ¿no? Recuerden que son pacientes que no van a poder tener una nutrición integral, entonces son candidatos a nutrición parenteral total. Entonces, cuando hablamos de soporte de nutrición parenteral total, estamos hablando de sus requerimientos hídricos, sus requerimientos proteico-calóricos, sus requerimientos tanto de vitaminas, minerales, etcétera, ¿no es cierto? Lípidos, entonces para que tenga una muy buena respuesta, ¿no es cierto? Y a esto debo de agregarle las pérdidas insensibles, ¿no? Por la misma exposición de las asas intestinales, pues estos pacientes van a requerir a veces 2 a 4 veces más de los líquidos de lo que requiere un recién nacido normal. Entonces, eso debemos tener en cuenta cuando calculamos los requerimientos hídricos en ese tipo de patologías. Y no se olviden de también hacer una evaluación del estado ácido básico y electrolitos. Y todo esto lo vemos y conlleva a tener un adecuado balance hídrico este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Y como les decía, el tratamiento quirúrgico es un cierre primario o un cierre gradual. Lo ideal es hacer un cierre gradual, no hacerlo en un acto operatorio, puesto que hacer un cierre primario, ¿qué es lo que me puede ocasionar? Es aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Estoy forzando a meter esos intestinos a la fuerza en un solo acto a la cavidad abdominal y eso no es lo ideal, puesto que me va a aumentar la presión intraabdominal. Esto me va a alterar la mecánica ventilatoria. Acuérdense que si yo hago presión en el abdomen, ese diafragma no me va a ventilar adecuadamente porque lo estoy presionando. Por lo tanto, va a haber una disminución del retorno venoso que me va a llevar a una isquemia intestinal, ¿no? Entonces, en vez de ayudarlo, lo voy a complicar más. Entonces, lo ideal es hacer un cierre gradual. Como les mencioné en el esquema anterior, colocar las asas intestinales en una bolsa de Bogotá,
progresivamente las asas intestinales se desinflaman, se descomprimen y se reacomodan solitas sin necesidad de manipular ni nosotros meter mano en eso. Las asas intestinales se reacomodan solitas en la cavidad abdominal y ya cuando están reacomodadas se procede a cerrar la pared abdominal. Estos pacientes son, después del acto operatorio quirúrgico, van a requerir ventilación mecánica y deben estar en pseudoanalgesia. Y siempre les recalco, ¿no? O sea, hacer un adecuado manejo del dolor para que el bebé no sienta dolor, no llore y no haga esfuerzo, porque acuérdense que lo acabamos de operar y esas intestinales queremos que estén relajaditas y se reacomoden, ¿no? Lo ideal es que esté más de 48 horas en ventilación mecánica para que no haya ningún problema y hacerle una extubación programada. Cuando hablamos de extubación programada, quiere decir que no se extuba accidentalmente, sino debemos nosotros indicar cuándo lo vamos a extubar. Igualmente debemos hacer una vigilancia hemodinámica, verificar una adecuada perfusión intestinal, que no haya necrosis de los intestinos y igualmente de vigilar pulsos en las extremidades, ¿no? Para ver que no haya algún problema isquémico. Asimismo, son pacientes que van a estar en riesgo de sepsis, por lo tanto tendremos que hacer un manejo de antibióticos adecuado y al tratamiento del hilio en el postoperatorio. Por la misma manipulación de las asas intestinales, son candidatos a ser hilio ya de por sí, ¿no? Entonces, estos pacientes que son candidatos a tener reposo gástrico, no les podemos dar nutrición o no podemos iniciar la vía enteral hasta que estemos seguros de ello, ¿no? Que ya haya ruidos hidroaéreos, todo ese tipo de cosas. Asimismo, debemos garantizar accesos venosos por la nutrición parenteral. Como les decía, son candidatos a nutrición parenteral total y para usar nutrición parenteral total debemos tener acceso venoso central, ¿no es cierto? En este tipo de patologías siempre debemos vigilar estrictamente al paciente una vez que se le ha hecho el cierre directo de la cavidad abdominal, puesto que son candidatos a ser síndrome compartimental abdominal. Es una de las complicaciones en este tipo de patologías, más aún cuando se hace un cierre primario, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlo secuencialmente. Y es así como se ve un recién nacido con gastrosquisis, ¿no? Es así de abrupto. Asusta realmente, ¿no? Entonces, y lo ideal es, y nunca se olviden, por favor, es de conversar o dar una información adecuada a los familiares, ¿no? El por qué nace el bebé así, porque si no informamos de manera adecuada, los papás en algunas ocasiones la misma ignorancia hace sospechar y piensan que uno le ha ocasionado eso al bebé, ¿no? Entonces son cosas que son insólitas pensarlas, pero nuestra zona tiene mucha población idiosincrática que tiene ciertas costumbres y a veces piensan que uno a propósito hace estas cosas cuando estas son cosas congénitas. Entonces, si no mantenemos una comunicación adecuada entre los familiares, podemos tener problemas y es lo que no queremos. Entonces, les recomiendo brindar una información adecuada con los papás. Y el siguiente tema es obstrucción intestinal. Este tipo de patología se puede presentar en cualquier edad, tanto en los neonatos como en los lactantes. Y es importante sospechar las causas, ¿no? Hacer una buena anamnesis y una muy buena historia clínica en este tipo de patologías. Determinar bien los conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es una atresia? ¿Qué cosa es una estenosis? Atresia se refiere a una obstrucción congénita causada por una oclusión completa del lumen intestinal, o sea, quiere decir que no hay pasaje o no está permeable en lo más mínimo. Y estenosis es definida como una obstrucción intestinal parcial, resultando en una oclusión intestinal incompleta. Entonces, esos términos ustedes ya los conocen, ya lo saben desde que hicieron semiología y avanzamos. Entonces, empezamos con la atresia duodenal.
Igual, el diagnóstico en este tipo de patologías debe ser prenatal. ¿Y en quiénes debemos sospechar este tipo de patologías? Sobre todo en aquellas gestantes que reportan que tienen polidraunia, ¿no? Entonces, gestante que en antecedente de polidraunia ya debemos estar pensando que trae un problema congénito dentro de ellas, atresia duodenal. Este tipo de pacientes van a presentar por lo generalmente residuo gástrico, ¿no? Y van a presentar volúmenes altos de residuo gástrico, ¿no? Por lo general más de 30 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, les administramos la alimentación y durante las primeras horas de vida y va a haber residuo gástrico elevado, o sea, simplemente no va a pasar. ¿Habrá en este tipo de pacientes vómitos biliosos? Pues sí, vamos a encontrar vómitos biliosos en un 85% de los casos. ¿Habrá distensión abdominal en ese tipo de pacientes? No, en este tipo de pacientes no vamos a encontrar distensión abdominal. ¿Por qué? Puesto que la obstrucción es alta, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar distensión abdominal. Va a tener generalmente el tipo de pacientes, van a tener un abdomen plano o van a tener un abdomen escafoide. Entonces, cuando sospechamos de este tipo de patologías, debido a la clínica que estamos teniendo, ¿cuál es la clínica en este tipo de patologías que nos haga sospechar atresia duodenal? Como estamos diciendo, el antecedente de polidraunias y el residuo gástrico que es de alto volumen. El paciente con alto flujo de residuo gástrico, más un antecedente de polidraunias, debemos de pensar en que es una atresia duodenal, o sea, una obstrucción intestinal alta. ¿Qué haremos inmediatamente ante este tipo de pacientes con residuo gástrico alto? Pues solicitaremos una radiografía de abdomen simple. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía de abdomen simple, ¿no? Vemos el signo característico en este tipo de patologías, que es el signo de la doble burbuja. La diferencia de la otra radiografía, ustedes visualizan la otra radiografía, ven cómo las asas intestinales están llenas de aire, es asas intestinales normales. En este tipo de pacientes vemos que no hay un pasaje adecuado, ¿no es cierto? Vemos una cámara gástrica distendida, el signo de la doble burbuja y el resto hay un silencio, ¿no? No hay aire, que quiere decir que no hay pasaje, a diferencia de esta otra radiografía de otro paciente, ¿no? Entonces, el primer examen que solicitamos es una radiografía de abdomen simple para corroborar nuestra sospecha diagnóstica. ¿Cuál va a ser el manejo de este tipo de patologías? Pues inmediatamente instalaremos una sonda orogástrica para descomprimir esa cámara gástrica. Pondremos en reposo gástrico porque ya sabemos que no hay un pasaje, estamos sospechando una atresia, tendremos que darle un soporte hídrico adecuado, hacer un balance hídrico adecuado, buscar otro tipo de anomalías congénitas, prepararlo al paciente para el preoperatorio, le pediremos todos sus exámenes preoperatorios o prequirúrgicos para que pueda entrar a sala de operaciones y hacerle un adecuado tratamiento quirúrgico, ¿no? En coordinación, como ya he mencionado al inicio, con el cirujano pediatra y con el anestesiólogo, ¿no? Cada uno tiene sus requerimientos especiales para cada patología, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerle toda su evaluación preoperatoria y dejarlo listo para cuando el cirujano venga y no tengamos ningún problema en sí. En cuanto a la atresia y ayuno ileal, igual el diagnóstico es prenatal. ¿En qué pacientes sospechamos? En aquellas gestantes con antecedente de polidraunias igualmente. Son pacientes que van a presentar también vómitos biliosos, puede haber residuo gástrico también alto, y en este caso, a diferencia del anterior, que no había distensión abdominal, acá ya en la atresia duodenal ya encontramos distensión abdominal, ¿no? Dijimos en el anterior, no hay distensión abdominal porque la obstrucción es alta. En la atresia de ayuno ya estamos hablando de una obstrucción baja, por lo tanto, hay vómitos biliosos y distensión abdominal. Vean las diferencias en esos dos casos, por favor, porque es parte de la clínica y cómo diferenciar más o menos el tipo de obstrucción intestinal, ¿no? Un 60-70% de estos pacientes no hacen meconio durante las primeras 24 horas, ¿no?
son muy frecuentes hacer ictericia y están relacionados a otro tipo de patologías, por lo general menos del 10% de las ocasiones. Entonces, ante este tipo de pacientes que ya hemos mencionado, igual que el anterior, el antecedente de polidramnias, el antecedente de vómitos biliosos, residuo gástrico, y en este caso ya vamos a encontrar, dijimos, distensión abdominal, ¿no? Entonces, muchas veces enfermería nos reporta, el doctor, es un paciente que tiene residuos gástricos, ha vomitado y sus vómitos son biliosos y la barriguita está distendida. Entonces ya tengo que pensar de manera inmediata, solicitar una radiografía de abdomen simple y hacer una valoración completa. Bueno, ¿qué tendré que ver en este tipo de pacientes en la radiografía? ¿O qué voy a encontrar para que me va a ayudar a corroborar lo que estoy pensando? Pues serán esas asas intestinales bien distendidas, ¿no? Como en este caso estamos viendo en la imagen de ahora. Son imágenes de asas intestinales distendidas por una obstrucción baja. Entonces, nosotros lo preparamos para el acto quirúrgico, hacemos todos sus preoperatorios. Cuando hablamos de preoperatorios me refiero a soporte hídrico, requerimientos mínimos hidroelectrolíticos, le pediremos grupo factor, tiempo de coagulación, sangría, gases arteriales para ver cómo está el medio interno, y si hay factores de riesgo tendremos que dar antibióticos, ¿no es cierto? El cirujano viene, hace una laparotomía exploratoria, y durante la laparotomía exploratoria lo que va a hacer es explorar las asas intestinales, las saca de la cavidad intestinal y los explora, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encuentra? Vemos acá una asa intestinal normal, un poco distendida por el aire, y vemos un segmento acá como en rosario, que es el segmento que está atreciado, pues, ¿no? O sea, no hay un desarrollo normal. Entonces, el cirujano, ¿qué es lo que hará? Resecar la parte que está mala y hará una anastomosis según corresponda, pues, ¿no? Si es que se puede. Vemos imágenes igual acá de radiografías de pacientes con obstrucción intestinal, donde vemos grandes distensiones de asas intestinales, pues, ¿no? Algunos con niveles hidroaéreos, incluso los niveles hidroaéreos aparecen más que todo ya cuando el paciente se está complicando, ¿no? No queremos llegar a eso nosotros. Igual vemos al cirujano haciendo una laparotomía exploratoria, sacando los intestinos hacia afuera y explora segmento por segmento, ¿no? Hasta que encuentra el segmento que está obstruido, ¿no? O este es una atresia congénita en sí. Entonces, reseca la parte lesionada, la mala, y la unirá con la otra, el segmento que está adecuado, pues, ¿no es cierto? Eso ya es chamba del cirujano, ¿no? Su pericia. Dentro de las atresias yeyuniliares, el manejo ya se había mencionado, es colocar una sonda orogástrica de manera inmediata para descomprimir esa cavidad abdominal. Manejo hidroelectrolítico, nunca se olviden. Nosotros hacemos un soporte hemodinámico adecuado. Si no tenemos un soporte hemodinámico, no reponiendo las pérdidas insensibles, no vamos a hacer una recuperación adecuada de ese paciente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la atresia de colon. Dentro de lo que se refiere a la clínica, estos pacientes por lo general no van a hacer meconio durante las primeras 24 horas de vida, ¿no? Al igual que en la patología anterior, también vamos a encontrar distensión abdominal y también vamos a encontrar vómitos biliosos, ¿no? Y en algunos casos podemos encontrar hasta otro tipo más de vómito, ¿no? Dependiendo de los días que hayan pasado de la obstrucción intestinal. Entonces, la clínica es muy parecida a las anteriores atresias, ¿no? Entonces, debemos de manera inmediata ante un paciente que presenta este tipo de características clínicas, solicitar de manera rápida una radiografía de abdomen simple. No es difícil solicitar eso. En todos los hospitales tenemos radiografías simples. Y vamos a visualizar o buscar signos de obstrucción. En este caso, signos de obstrucción baja. ¿Será necesario algún otro tipo de estudio como una radiografía de colon con enema?
es preferible no solicitar ese otro tipo de estudio hasta que no estemos seguros de qué tipo de obstrucción intestinal estemos, ante qué tipo de obstrucción estemos, ¿no? No vaya a ser que al utilizar un enema lo vayamos a perforar y causamos complicaciones peores, ¿no? El manejo va a ser muy similar a los anteriores, ¿no? Será colocar una sonda orogástrica, preparar al paciente para el acto quirúrgico, manejo hidroelectrolítico, soporte hemodinámico y vendrá ya el cirujano a hacer la corrección quirúrgica. Vemos un paciente acá que tiene una distensión abdominal muy marcada, ¿no? Entonces ya hay signos hasta de perforación intestinal. Vemos estos eritema en la parte baja, significa que ya este paciente está haciendo hasta peritonitis, ¿no? Igual, el cirujano lo que va a hacer es una laparotomía exploratoria, va a sacar las vísceras intestinales al exterior y va a visualizar segmento por segmento, ¿no? Hasta encontrar la atresia. Una vez que localiza la atresia, que viene a ser acá, si ustedes se fijan en la imagen, hay un segmento que está atresiado, ¿no? Tiene acá la atresia localizada, igual en este segmento de acá. Entonces la va a resecar y luego tendrá que hacer la anastomosis, si es que se puede. Si no, muchas veces acaban en colostomía estos bebés. Igual, es una laparotomía exploratoria, saca las vísceras hacia afuera y explora, buscando segmento por segmento hasta que encuentre el defecto en el intestino que está causando la obstrucción intestinal. Los intestinos, por si acaso, son rosaditos, ¿ah? Vemos acá intestinos ya están sufriendo, ¿no? Están medio hasta necrosados. Entonces, la ideal es solucionar la obstrucción lo antes posible para evitar la necrosis y la perforación, porque si eso se necrosa más, van a acabar siendo resecados en su totalidad, y es lo que no queremos, ¿no es cierto? Y ahora hablaremos un poco de lo que es el hilio meconial, que es muy frecuente a veces también y que es un cuadro clínico, mejor dicho, de obstrucción intestinal, ¿no? ¿Y a qué se va a deber esta patología? En realidad es una alteración en la composición del meconio, ¿no? Esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a producirse heces que se van a impactar dentro del lumen intestinal, lo que va a llevar a una obstrucción intestinal, ¿no? ¿Y por qué va a ocurrir esto? Porque va a haber va a ser consecuencia de la mucina hiperviscosa. ¿Y en qué patologías se va a presentar esto? En la quila pancreática, sobre todo en aquellos pacientes con historia familiar de fibrosis quística. ¿Se acuerdan que hemos hablado cuando hicimos tamizaje neonatal de fibrosis quística? Que existen dos formas de presentación, respiratoria y digestiva. Entonces, si tenemos un recién nacido con hilio meconial, entonces debemos de pensar también que es un paciente que debe ser probablemente porque tiene fibrosis quística digestiva. Entonces debemos estar pendientes de ese tipo de patologías, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que todos los hilos meconiales son fibrosis quísticas. Está muy relacionado el hilo meconial a la fibrosis quística, eso sí. Entonces, la clínica va a ser como cualquier cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Va a haber distensión abdominal, va a haber vómitos biliosos, etc. Le dijimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente, una valoración rápida, solicitar una radiografía del abdomen simple y buscar signos de obstrucción intestinal. ¿Cuál va a ser el manejo? El manejo, pues, va a ser un adecuado soporte hídrico, colocar una sonda orogástrica para descomprimir esos intestinos. Existen dos formas de presentación del hilo meconial, ¿no? Uno que es el no complicado y uno dice complicado. Cuando es no complicado, significa que hacemos un diagnóstico temprano y no hay problema, solucionamos el problema. Cuando es complicado, cuando no hacemos el diagnóstico oportuno de manera rápida y vamos a ocasionar complicaciones, ¿no? Dentro de ellos vólvulos, atresias, necrosis, perforación y peritonitis en algunos casos, donde van a terminar en un tratamiento quirúrgico. No todos los hilos meconiales acaban en tratamiento quirúrgico, por si acaso. Algunos hilos meconiales se resuelven con tratamiento médico. Por eso les digo, si hacemos un diagnóstico
oportuno y adecuado, podemos hacerlo, manejarlo con tratamiento médico, no llegar hasta el manejo quirúrgico, que es el hilio meconial, por si acaso. ¿Qué complicaciones van a presentar? En realidad, en general, las obstrucciones intestinales, alteraciones hidroelectrolíticas, básicamente, ¿no? Porque como van a ser pacientes que van a requerir un soporte, un manejo quirúrgico, van a estar en reposo gástrico, y si no damos un soporte proteico calórico adecuado según sus requerimientos, podemos tener alteraciones hidroelectrolíticas. Pueden tener hipertensión abdominal, y esto me va a ocasionar restricción ventilatoria. Van a tener alto riesgo de broncoaspiración este tipo de pacientes. Y en algunos casos, si no hacemos el diagnóstico temprano, no hacemos un tratamiento oportuno, pueden llegar a perforación, peritonitis, sepsis, shock y muerte, que es lo que no queremos, ¿no? Pero podemos prevenir todo esto si es que estamos pendientes de nuestros recién nacidos durante las primeras horas de vida. Nunca olvidarse, por favor, de lo que es la pseudoanalgesia, manejo del dolor en el recién nacido. No nos olvidemos, los recién nacidos también sienten dolor, también debemos de darle tratamiento de pseudoanalgesia a los bebés. Conclusiones, este tipo de patologías dentro del grupo de urgencias neonatales requieren siempre optimización hemodinámica. Nosotros somos los que hacemos toda esa chamba. Les damos soporte ventilatorio y en general de la homeostasis antes de la cirugía. Entonces, ¿quiénes hacemos todo este manejo? Nosotros los clínicos, ¿no? Siempre se deben descartar asociaciones sindrómicas más allá de la malformación con indicación quirúrgica. O sea, no nos quedemos solo con un diagnóstico, busquemos más diagnósticos, ¿no? Y si ya hemos mencionado que existen muchas patologías que están relacionadas a muchos síndromes genéticos sobre todo, entonces debemos descartar, hacerles un escaneo completo a este tipo de patologías. Las urgencias neonatales implican un manejo seguro de la vía aérea. Todas tienen mayor riesgo del síndrome aspirativo, precisamente por la importancia de este tipo de patologías. Debemos de nosotros saber dar un soporte ventilatorio adecuado a este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, son más radiografías para que las revisen, donde solo se ve signos de obstrucción intestinal. ¿Cuál es la característica? Las asas intestinales distendidas, ¿no? Algunas imágenes con sustancia de contraste, que, ojo, yo les recomiendo la sustancia de contraste, solo la debemos usar hasta que estemos seguros de qué tipo de obstrucción intestinal estamos hablando, ¿no? Y debemos de usar sustancias de contrastes adecuadas. No es lo mismo que en el adulto, por si acaso. Y eso es todo, jóvenes. Espero que les haya servido. Delegada, ¿estás? Sí, doctor. ¿Te has dormido, creo, delegada? No, no, doctor, aquí está. Ya, ¿cómo hacemos con la lista? ¿Me la pasas igual como me la estaba pasando? Sí, justo les comenté a los chicos antes de comenzar la clase que para la lista necesitaba que me pongan presente, por eso en el chat me han escrito. Yo la termino de pasar en Word y se la envío. A ver, ¿han escrito en el chat? Sí, ahí han puesto presente. ¿Y si yo llamo a alguno, estará? Sí, tienen que estar todos. A ver, vamos a ver quién está. Evelyn Díaz, ¿está? Azul, al toque. María Fernanda Sánchez Soto. Doctor, ¿me llamó? Sí, ya vi tu mensaje, Evelyn. María Fernanda Sánchez.
abandonó la reunión, dice. No está María Fernanda, delegada. Silvia Beatriz. Presente, doctor. Ok. Víctor Luis Zúñiga Gutiérrez. Presente, doctor. Ok, Presente, ok. soy María Fernanda. Corté la llamada. Un momento. Se me fue el internet. Ok, María Fernanda. Ya despertaste, parece. Doctor, lo siento. Aniluz Guamán Rivera. Presente, doctor. Ok, jóvenes, suficiente. Ya, entonces, nos vemos, jóvenes, el día de mañana, creo, ¿no? Sí, doctor, mañana tiene seminario de trastornos metabólicos. Ya, nos vemos mañana entonces, jóvenes. Hasta mañana, cuídense. Bueno, doctor, gracias, hasta luego. Hasta luego.